Señor, gracias te damos, porque tu diestra nos ha sostenido. El apóstol Pedro, en su primera epístola, capítulo 5, versículo 10, escribe: Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna, os perfeccione y afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. A Él sea la gloria, a Él sea el imperio por los siglos de los siglos. Amén. 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 Y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. El día de hoy vamos a hablar sobre el libro de Hechos. Estamos haciendo una secuencia de los textos más importantes de este libro. Y el día de hoy, pues, vamos a hablar sobre Hechos capítulo 4, versos 32 hasta el 37. Dice la palabra del Señor: y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no habían entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían, y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió, y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Vamos a orar.
Padre Celestial, gracias te queremos dar por el día de hoy y por la palabra que tú compartes con nosotros. Señor, que esta palabra sea de bendición y de edificación para nuestras vidas. Habla, Señor, a cada uno de nosotros y muéstranos, Señor, tus planes y propósitos para cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra y gracias por este día de bendición. Oramos en Cristo Jesús. Amén. El texto que hemos leído, este texto pues nos habla sobre algo que ha sido bastante notorio para muchos, en el sentido de que muchas personas han visto el deseo de poder vivir en comunidades aisladas de la sociedad, pero en las cuales se comparta todo lo que se necesita. En la antigüedad, grupos como los pitagóricos, que seguramente muchos de ustedes habrán escuchado principalmente por el representante Pitágoras, del quien viene algunos elementos matemáticos, pues resulta que Pitágoras no solamente que era matemático, sino que además era filósofo y era religioso. No tenía una fe en Jesucristo, por si acaso alguno esté pensando esto, pero tenía su propia fe. Él creía en el uno, decía que el uno es el que ha hecho todas las cosas y de él depende todo. Bueno, pues Pitágoras desarrolló una comunidad en la cual se compartía todas las cosas y consideraban que el ideal de la sociedad humana se daría cuando todos tuvieran todas las cosas en común y cuando nadie poseyese propiedades privadas. Esta idea también la podemos encontrar en Platón, cuando él escribe su texto sobre la República. Hay algunas ideas ahí que se presentan y que salen a aflorar de lo que pensaban algunos griegos, en el sentido de que la sociedad ideal se daría cuando, por ley, por decirlo así, las personas tuviesen que empezar a vivir en comunidad, evitando pues que unos tengan más que otros. Esta misma idea es la que nosotros hemos podido ver en los monasterios, cuando los monjes dejan lo que es la sociedad del mundo y comienzan a aislarse para poder vivir en una sociedad en la cual todos trabajan para todos y nadie posee más que nadie. Este ideal, pues, como ustedes pueden darse cuenta, ha sido muy extendido. Este anhelo de poder vivir de esta manera ha sido bastante fuerte. Hay un personaje incluso que fue muy popular en los tiempos de Jesucristo, que se llamaba Diógenes de Sinope. Él decía, la codicia es la patria chica de todos los males. Diógenes de Sinope fue bastante popular porque era bastante irónico, bastante sarcástico con respecto de las propiedades y de los lujos y la codicia de los seres humanos. En cierta ocasión se dice que él iba por las calles a pleno luz del día con una lámpara encendida y todos le acercaron a preguntarle qué es lo que pasa, ¿por qué estás con una lámpara encendida? Y él decía, estoy tratando de hacer luz para ver si encuentro un hombre honesto. Esta manera de actuar de él era bastante popular y llamó la atención de muchos grandes hombres. Incluso Alejandro Magno, el gran conquistador de Oriente, él se sintió atraído por la filosofía de Diógenes de Sinope. Y cuenta la historia que en cierta ocasión pues llegó hasta la ciudad donde él estaba, la ciudad de Corinto, y se acercó para poder hablar con él. Y le dijo, soy Alejandro el Grande. Y a esto pues Diógenes le regresó a ver, estaba tirado en una calle, y le regresó a ver y le dijo, yo soy Diógenes el Perro. Esta manera de actuar, como les digo, bastante sarcástica, era lo que llamaba la atención. Y pues finalmente Diógenes le dijo algo más a Alejandro. Alejandro el Magno, ante este filósofo al cual admiraba, lo que le dijo fue, ¿qué es lo que quieres? Pídeme lo que quieras y te lo daré. Las palabras venían del gran conquistador que había logrado vencer al imperio medo-persa y que tenía dominios en toda la Mesopotamia. Y entonces, pues, es interesante que una persona con ese poder te diga, pídeme lo que quieres y te lo daré. A lo cual Diógenes de Sinope le regresó a ver a Alejandro el Grande y le dijo, pues, si me vas a conceder, te pido que te apartes un poco porque tapas el sol. Eso fue lo que le dijo Diógenes de Sinope. Esta persona, pues, que no vivía sin mayores lujos, no tenía nada, vivía en un barril
y pues consideraba todo tipo de posesión como algo negativo, es un ejemplo de este rechazo de las propiedades privadas. Y pues, como les digo, hoy en día sigue habiendo esta idea y hoy en día nosotros escuchamos del socialismo y del comunismo como esos ideales en los cuales cada uno pues trabaja para que todos tengan y nadie tiene más que nadie. Uno podría pues pensar en base a eso que a lo mejor este texto que acabamos de leer podría ser una muestra de que el cristianismo está de acuerdo con ese modo de pensar. Un pensamiento que rechaza la propiedad privada, un pensamiento que en última instancia nos lleva a vivir en comunidades donde una ley nos obliga a compartir todo lo que tenemos para que nadie posea más recursos que nadie. En este texto bíblico, nosotros encontramos que lo más importante es la generosidad. No tanto la propiedad privada, sino la generosidad. Porque el texto bíblico no nos habla de que los apóstoles hayan establecido un nuevo sistema de gobierno en el cual todos debían someterse a esta forma de pensar, de que solamente lo que trabajaba cada uno se llevaba a un fondo común y de ese fondo común se distribuía entre todas las personas. No es eso lo que está en ese texto, sino que lo que nosotros encontramos es que cada persona de su propio corazón decidía dar a los necesitados en función de lo que tuviese. En algunos casos, como en el caso de Bernabé, nosotros encontramos que esto fue bastante fuerte, la generosidad, el desprendimiento que se puede ver en él, pero no fue ese el caso de todos, sino que podemos darnos cuenta, por ejemplo, en el caso de Hechos, capítulo 12, verso 12, que dice lo siguiente: y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Tal vez puede pasar desapercibido este texto, pero tú tienes que darte cuenta de algo. En ese texto nos habla de la casa de María. Así que entre los importantes, por decirlo así, en el caso de la iglesia, tenemos también algunas personas que no entregaron todos sus bienes, que no vendieron sus posesiones para entregárselo a la iglesia, como es el caso de esta mujer, María, la madre de Marcos, que se mantuvo con su casa. Y como ella también hay otros personajes que se mencionan, los cuales también mantuvieron sus posesiones y no las vendieron para poder ser entregadas a las personas necesitadas. Sí, fueron personas generosas, pero no al grado de entregárselo todo. Por otro lado, nosotros también podemos darnos cuenta de algo. Este ejemplo que se menciona acá en el libro de Hechos, en el capítulo 4, el verso 32 en adelante que hemos leído, no es el general de todas las iglesias. Podemos darnos cuenta de que hay iglesias como la de Corinto, la de Tesalónica o la de Filipos, en las cuales se menciona que había posesiones. Que, por ejemplo, en el caso de Corinto, la gente se reunía en la casa de Gayo. Es decir, Gayo tenía su propia casa y él prestaba la casa para que los demás creyentes pudieran reunirse. A decir verdad, aun cuando parecía algo hermoso esto de que se entregara todos los bienes y que la iglesia administrara los bienes de todos, a la final no fue la tendencia de la iglesia. La iglesia mantuvo la propiedad privada, dejó que cada uno tuviese esa propiedad privada y permitió pues que cada uno, de acuerdo a su corazón, pudiese entregar para las necesidades de los demás. De hecho, uno de los textos que nosotros conocemos, que nos dice que Dios ama al dador alegre, nos habla justamente del hecho de que nosotros podemos dar, pero solamente en la medida en que nosotros tenemos los recursos para poder dar. Difícilmente podríamos nosotros dar si es que todos los recursos le pertenecen a la iglesia o a un sistema de administración central. En ese sentido, pues no habría tal generosidad, sino simplemente una imposición externa. En ese caso, pues, nosotros podemos darnos cuenta de que el texto bíblico, en este caso que estamos estudiando en particular, no nos está hablando de esa propiedad privada anulada, sino que nos está hablando de la generosidad. Y ya yendo un poco más allá, tal vez dejando un poco de lado este tema que puede ser para muchos un poco molesto, engorroso, pues vamos a lo que el texto nos habla ya de un término espiritual. En Hechos, en el capítulo 4, verso 32, nota lo que dice:
Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección de Cristo, y abundante gracia era sobre todos ellos. Esta obra que se está viendo acá, doble, por un lado de responsabilidad social y por el otro lado de predicación del Evangelio, tiene como fuente y como origen al Espíritu Santo. La razón por la cual ellos pueden ser generosos sin que se les imponga ninguna ley, ninguna norma, sin que ningún pastor, apóstol o ninguna persona con una supuesta autoridad espiritual les imponga cuánto deben o cuánto no deben dar. La razón por la cual ellos pueden dar generosamente está en que el Espíritu Santo está en ellos. Y es muy interesante notar que para el autor del libro de los Hechos, que es el médico Lucas, para él la verdadera evidencia del obrar del Espíritu Santo no está en el don de lenguas, aunque es algo importante para él. Y pues no lo negamos, no podemos rechazar el hecho de que en el libro de Hechos, en el capítulo 12, lo mencione. Y tampoco podemos negar todo lo que el apóstol Pablo dice en 1 Corintios, versos 12 al 14. Sin embargo, el mismo apóstol Pablo y el mismo Lucas llegan al convencimiento de que más importante que cualquier hablar en lenguas o cualquier experiencia extática sobre el Espíritu Santo, como hoy en día se ha dado de caerse o de hacer cierto tipo de manifestaciones, la verdad es que lo más importante, la prueba real, fehaciente de que estamos con el Espíritu Santo en nosotros, es la generosidad que tenemos para con nuestros semejantes. Ahí se ve el amor que viene de Dios Padre. Esa es la muestra más importante. La verdad es que nosotros por lo general nos enfocamos más en el hablar en lenguas o nos enfocamos más en este tipo de experiencias místicas porque son las que llaman la atención, porque atraen, porque la gente se siente atraída por este tipo de casos. Pero la verdad es que espiritualmente, de acuerdo al texto bíblico, lo más importante es la generosidad, porque eso demuestra el amor que está en nosotros. Debemos nosotros recordar que el texto bíblico nos dice que Dios es amor. Y si el Espíritu de Dios está en nosotros, la manifestación del amor tiene que estar también presente en nuestras vidas. Así pues, el texto bíblico no habla de una especie de imposición o de una regulación que se estableció en la iglesia primitiva, que establecía que todos los creyentes tenían que vender sus bienes para entregarlos a la iglesia y que la iglesia tenía que encargarse de hacer la distribución. No había tal ley. Simplemente que de su corazón la gente comenzó a obrar de esta manera generosa. Pero asimismo, como hubo esto tan hermoso como fue el compartir con los con los que más necesitaban, así también nosotros encontramos algunos problemas. Tal es el caso de Hechos capítulo 5, versos 1 en adelante, donde dice: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, lo puso a los pies de los apóstoles. Nosotros tenemos acá que justamente en algunos casos se da esto. Ahora, el problema es que dio menos de lo que debía dar, y la verdad es que no. El texto, nosotros vemos que Pedro no le acusó por el hecho de no haber dado el 100%. La acusación de Pedro fue por mentirle al Espíritu Santo, según lo que dice Pedro. ¿Por qué razón? Porque dijo que estaba dando todo lo que había conseguido con la venta, pero eso era mentira. Así que eso nos muestra que para los creyentes de la iglesia primitiva, el tema de la cantidad no era lo más importante. El tema de la generosidad era lo más importante. Pero algo que era bastante delicado era el tema de la sinceridad. Si yo voy a dar algo, que sea sincero, que sea transparente, que no sea solamente porque las demás personas me vean, que no sea simplemente por llamar la atención, sino que sea solamente porque yo quiero dar esto para bendecir a otras personas. Ese debe ser mi anhelo y mi desafío. Y pues esto es un ejemplo, el texto que acabamos de leer, de cómo esta situación de que las personas comenzaran a ser generosas también trajo sus problemas. Y en el caso de Ananías y Zafira, vemos cómo también se dejaron llevar por el espíritu de la codicia. Siempre, a lo largo de toda la historia de la iglesia, nosotros hemos visto el corazón generoso de los creyentes y la codicia
que se quiere llevar la iglesia por delante. Así que nosotros debemos ser muy cautelosos. No debemos nosotros pensar que todas las iglesias roban, todas las iglesias mienten, todas las iglesias son abusivas, pero tampoco debemos pensar que todos los pastores son buenos, todos los pastores son amables, todos los pastores solamente se preocupan por el Señor. Nosotros debemos ser sabios y nuestro dar debe ser generoso, pero siempre en nosotros debe estar la precaución, la sabiduría en el momento de dar lo que nosotros vamos a dar. Y también debe estar la transparencia. Voy a dar, voy a ser generoso, pues lo voy a hacer de corazón sin que se medie el hecho de que alguien me vea o no me vea. No debo dar solamente porque las personas me admiren. No debo dar solamente por pensar que tal vez Dios me va a admirar. Debo dar simplemente por gratitud por lo que Dios ha hecho en mi vida. Eso es lo que se manifiesta en este texto bíblico. Pero si sigo yo avanzando, encuentro que los creyentes también compartían el testimonio de Jesucristo. No se quedaban solamente en la generosidad, sino que compartían las palabras de Jesucristo. Y esto es parte también de nuestra labor como creyentes, el llevar ese mensaje de esperanza a las personas, no solamente a la necesidad física, que es importante y que nosotros debemos ver si es que alguien necesita ayuda y podemos nosotros ayudar, hacerlo, pero también hay una necesidad espiritual que debe ser suplida y nosotros como creyentes debemos aprender a compartir ese mensaje de esperanza que Dios nos ha dado para que ese mensaje pueda ser edificación para los que están necesitándolo. Eso es lo que hacía la iglesia. Ahora, noten lo que dice en el texto en la siguiente parte. Verso 34. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Como hemos visto, pues no fueron todos en realidad. Lo que está haciendo Lucas es haciendo una expresión en la cual él trata de mostrar el ideal al cual quiere llegar la iglesia. Sin embargo, el mismo escritor Lucas nos muestra páginas más adelante que en realidad no fueron todos los que hicieron esta labor. Pero hay algo más que también surge de esta situación, y es que aunque haya un corazón generoso, si no hay sabiduría en esa generosidad, puede haber problemas. ¿Cuál es la situación que queremos nosotros mencionar? Es cuando en el capítulo 6 nosotros podemos leer la elección de los diáconos. ¿Y esto a qué se refiere? Noten ustedes que en el capítulo 4 al final se habla sobre esta generosidad que había de parte de los creyentes. Pero, ¿qué es lo que sucedió en el transcurso? Pues que resulta que toda esta cantidad de dinero no era algo a lo cual estaban acostumbrados Pedro el pescador y los demás apóstoles a administrar. Así que comenzó a haber problemas. Y el texto de capítulo 6 nos habla de ciertos inconvenientes en la distribución de los recursos que estaban llegando a la iglesia para con los necesitados. Y por esa razón se tuvo que nombrar algunos diáconos. Pero ese no fue el único problema que se sabe de la iglesia de Jerusalén. Más adelante nosotros sabemos que la iglesia de el Asia Menor, todas las iglesias del Asia Menor y de Macedonia, estoy hablando de Éfeso, estoy hablando de Listra, de Derbe, estoy hablando de Corinto, de Tesalónica, de Filipos, todas estas iglesias tuvieron que hacer una colecta, tuvieron que reunir fondos para poder enviar a la iglesia de Jerusalén. ¿Y cuál fue la razón? Que vino una crisis económica debido a una gran hambruna, a una sequía, por lo cual no hubo recursos en los campos, en la cual la iglesia de Jerusalén pasó grandes problemas. Uno se podría preguntar, pero ¿y qué pasó con todo el dinero que recibió la iglesia de toda la gente que estuvo dando? Pues el hecho es que ahí parece que hubo una mala administración. ¿En qué sentido? No es que se hayan robado la plata, pero si yo estoy vendiendo terrenos y de esos terrenos doy el dinero y ese dinero se distribuye, llega un momento en que ya no hay dinero. Nadie está produciendo, nadie está yendo al campo a producir en los campos y como consecuencia, pues llega un momento en que se acaba la plata. Y eso es lo que pasó en Jerusalén. Es importante ser generosos, pero también es importante ser sabios. Y en este caso, pues, se pudo notar que a la iglesia de Jerusalén le faltó sabiduría en esa parte de la administración. Más adelante nosotros vamos a ver que el apóstol Pablo habla de una generosidad con sabiduría.
Cuando él dice el que robaba, no robe más, sino que trabaje y con sus manos produzca lo necesario para que pueda ayudar a los que no tienen. Pablo no está hablando simplemente de un dar todo lo que tengo. Pablo habla de producir y con mi producción ayudar a los necesitados también. Entonces va a mejorar la iglesia. Paulatinamente la iglesia va comprendiendo que las cosas tienen que irse desarrollando de mejor manera. Y así nosotros también vamos comprendiendo que parte del plan de Dios fue justamente el trabajo, la producción. No está hablando el texto bíblico nunca de que dejemos de trabajar para solamente dedicarnos a leer la Biblia. El texto bíblico nos habla de que debemos ser bastante diligentes también en nuestro trabajo y que con nuestro trabajo podamos ayudar a los que verdaderamente no pueden conseguir un trabajo. Esa debe ser la labor de la iglesia. Y pues, cuando hay sabiduría y hay generosidad, el Espíritu Santo direcciona a las personas para que puedan hacer lo más adecuado para con respecto a los que menos tienen y también para nuestras propias necesidades. Así que el texto bíblico, mi hermano, no te está hablando de que dejemos de trabajar, no nos está hablando de que nos hagamos una comunidad aislada en la cual solamente vivamos cristianos y que todos trabajemos para que luego se reparta entre todos. No está hablando de eso el texto bíblico. El texto bíblico está de acuerdo con que haya la propiedad privada. Lo que no está de acuerdo es con la codicia. Lo que no está de acuerdo es con la ambición o con la acumulación de recursos, sabiendo que mi hermano está pasando por necesidad. Pero sí está de acuerdo con la diligencia, con el trabajo y con la generosidad. Así que si tú has recibido de Dios la bendición de una carrera, de un trabajo, de algo que te ayuda a tener tus recursos en buena medida, pues usa eso para bendecir a otros. Sé sabio, aprende a administrar, aprende a tomar una porción y compartirla con otras personas. Recuerdo que en cierta ocasión compartí este mensaje por televisión y una persona había llamado a decir que ellos nunca habían compartido, pero después de escuchar el mensaje llegaron a la conclusión de que debían dar. Pero ellos llegaron a una conclusión que me pareció muy interesante. Ellos decían, yo no voy a dar todo un día y se acabó y luego me olvido, sino que dijeron ellos, nos reunimos como familia y decidimos que vamos a dar un tanto por ciento para las necesidades del canal, lo cual es justamente lo que el texto nos habla, ser generosos, pero con sabiduría. Aprendamos a ser generosos y aprendamos a apoyar a la labor de la iglesia y también a los más necesitados con sabiduría y con generosidad. Espero pues que este mensaje sea de bendición para tu vida y que tú también puedas aprender a ser generoso, así como el Señor fue generoso, como nos dice el apóstol Pablo, el cual se entregó a sí mismo, no escatimó su propia vida, sino que Él mismo se entregó como muestra de generosidad. Que Dios te bendiga y que te permita ser generoso por medio de su Espíritu Santo. Bendiciones y hasta pronto. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder, anunciaré con mi vida que tú eres el Rey, y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz,
proclamando tu grandeza. Los cielos cuentan tu gloria, Señor. El firmamento anuncia tus obras. De día y noche es oída su voz, proclamando tu grandeza. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y si tu poder y tu deidad son visibles en tu creación, quiero que sean visibles en mi vida, Señor. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Y yo proclamaré tu grandeza y tu poder. Anunciaré con mi vida que tú eres el Rey. Y como el cielo y las estrellas, portador de tu gloria seré. Yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador de tu gloria. Yo quiero ser portador